Hola, una función de probabilidad es una función en la que podemos calcular todas las probabilidades de una variable. Por ejemplo, imagínate que tenemos la variable x, que es el número de muelas con caries. Número de muelas con caries en niños de 5 años, por ejemplo, ¿vale? Y que vamos a hacer una entrevista en un colegio y preguntamos a cada niño cuántas caries tienen. Y entonces algunos pues resulta que tienen ninguna caries, otros niños tienen una caries, otros tienen dos, otros tienen tres y otros tienen cuatro, y resulta que ya no hay niños que tengan más caries. Bien, pues lo que podemos hacer es calcular su probabilidad. Esto de f de x hace referencia en este tema a la probabilidad de cada uno de estos valores de x. Pues imagínate que, por ejemplo, hemos preguntado a 50 niños y de esos 50 había 10 que tenían cero caries. Pues entonces la probabilidad de tener cero caries sería 0,2, 50 perdón, 10 entre 50. Y así, pues que podríamos calcular todas las demás probabilidades, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que esto da 0,25, que esto da 0,15, 25, 45, 60... Bien, eso es una función de probabilidad, ¿vale? Am, ¿Qué es la diferencia del resto de funciones matemáticas? Pues una característica muy importante, y es que la suma de todas las probabilidades, si estamos teniendo en cuenta todos los sucesos posibles, y yo he dicho que en el colegio solamente ha habido niños que tengan como mucho cuatro caries, pues la suma de todas las probabilidades tiene que ser uno, porque implicaría el 100% de los casos. Así que esa es una condición necesaria que se tiene que cumplir siempre. Vamos a comprobarlo porque lo he hecho de cabeza y bueno, pues no lo he comprobado la verdad, pero espero que sí. Sí, ya si sumas todos esos valores de ahí abajo, te da 1, ¿vale? ¿Para qué me sirve una función de probabilidad? Pues hombre, para tener clara cuáles son las probabilidades de todos los sucesos. Imagínate, por ejemplo, que me pidiesen cuál es la probabilidad de que un niño elegido al azar en ese colegio tenga tres caries. Pues eso simplemente sería obtener f de 3, es decir, 0,3. O también me podrían preguntar cuál es la probabilidad de que un niño tenga más de dos caries. Más de dos, estrictamente más de dos, pues simplemente sería hacer f de 3 más f de 4 y eso es 0,4. ¿Vale? A partir de aquí pues puedo calcular algunas cosillas como la esperanza y la varianza de la función. Pero el objetivo de este vídeo no era ese exactamente. El objetivo de este vídeo era centrarnos en esa condición necesaria para que cualquier función se pueda considerar como una función de probabilidad. Y es que toda la suma de sus probabilidades nos dé 1. Imagínate que nos hubieran dado este ejercicio y nos hubieran dicho, pues, el valor de la probabilidad de 0, el valor de la probabilidad de 1, el de 2, el de 3, pero en el de 4 nos hubieran puesto un valor, una incógnita. Llámala K o llámala A o llámala como quieras. No la llames X porque X ya tenemos aquí a la variable. Supongamos que nos la llaman K. Y nos dicen, ¿cuál debería ser el valor de K para que esta función se considere una función de probabilidad? Bueno, pues simplemente tienes que aplicar la definición de función de probabilidad. Tú sabes que la suma de todo eso tiene que ser 1. Bueno, pues entonces K tiene que ser 1 menos todo eso, lo voy a hacer directamente, que será 1 menos 0,2, menos 0,1, menos 0,25, menos 0,1. Por tanto, K debería ser 0,35. Para cualquier otro valor de K, eso no será una función de probabilidad. ¿Vale? Eso en cuanto a este tipo de variables, como número de muelas, que es una variable discreta. Las variables discretas, o las variables también las cualitativas, solo tienen funciones de probabilidad. En este caso es una variable discreta, porque se mide con números enteros.
¿Ves? No hay un niño que tenga 3,5 caries. Pero ¿y qué pasa con las variables cuantitativas, continuas? ¿Qué pasa con las continuas? Imagínate que x, en lugar de ser el número de caries, fuese pues que x fuese el peso de un adulto con diabetes, por ejemplo, ¿vale? Pues claro, el peso de un adulto ya no se puede medir en unidades discretas, sino que es infinidad de pesos posibles. Un adulto puede pesar 70 kilos o puede pesar 71, pero es que entre 70 y 71 hay infinitos números posibles. Así que en una función de este estilo tú no puedes no puedes representar una tabla tan fácil como la que he representado antes, porque antes teníamos desde el 0 hasta el 4, esos 5 valores posibles, pero aquí tenemos infinitos valores posibles. ¿Qué se hace en las variables continuas como esta? Pues lo que se hace es dar una función matemática. Una función matemática. Una función matemática podría ser, por ejemplo, una función que fuese parecida a la que os ha salido vosotros en la PAC, k por x cuadrado. O era algo así, o k por x cuadrado o menos k por x cuadrado o algo así, pero era muy parecida a esta. Yo, ¿cómo sé si esto es una función de densidad? Que se le llama así, por cierto, se me había olvidado, pero se le llama funciones de densidad, no funciones de probabilidad. Bien, yo os decía que para que una función sea de probabilidad, todas sus probabilidades tienen que sumar 1. En el caso de las funciones de densidad, ¿cómo sumo cuando x puede tener infinitos valores? Bueno, pues hay una herramienta matemática que es la integral. Integrar una función es sumar. De hecho, integrar, piensa en la palabra, en la acepción común de la palabra integrar. Integrar es sumar. Cuando, no sé, varios colectivos integran sus fuerzas es porque se apoyan unos a otros y suman sus fuerzas, por ejemplo. Pues una integral precisamente es una suma, pero una suma de infinitos términos. Así que si queremos sumar infinitos términos tenemos que integrar. En vuestra PAC me parece que decían que la función está comprendida solamente entre valores de x comprendidos entre 0 y 1. Por tanto, no puede ser el peso de adultos con diabetes, porque el peso de adultos, la x estará comprendida entre 0 y 200 o entre 0 y 100, no sé, kilos. Pero bueno, que como ejemplo también vale. Si está comprendida entre 0 y 1 y yo quiero que esto sea una verdadera función de densidad, yo lo que tengo que hacer es una integral de esa función entre los valores 0 y 1. Y eso me tiene que dar 1. Para que eso sea una función de densidad, esta integral, que es la suma de infinitos términos, esto de aquí se llama diferencial de x y hace referencia a que cada uno de esos términos que vas a sumar es infinitesimalmente pequeño, tanto que solamente cabe en matemáticas, no en la realidad. Pues la integral de todos estos términos tiene que ser 1, igual que la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. Esta es la forma en la que se tiene que resolver este ejercicio, ¿vale? No recuerdo ahora mismo si la función era esta o era parecida, ¿vale? Pero es con una integral. La integral entre 0 y 1 tiene que dar 1. Así que bueno, esa es la forma, ¿vale? Tienes que aprender a integrar, tienes que saber hacer una integral, es una integral sencilla, pero tienes que hacerla, y luego de su resultado despejar el valor de k, ¿vale? Igual que hacíamos en el ejemplo sencillo con las funciones de probabilidad, ¿vale? Venga, ánimo, y si tienes cualquier duda, pues estoy disponible para ayudarte si lo necesitas, ¿vale? Venga, por ello.